Hay una palabra que ya sonando en todas partes. Esta es recesión. En las noticias, en los grupos de WhatsApp, en los comentarios de YouTube. Y lo curioso es que todo el mundo la repite, pero muy poca gente sabe lo que significa esto para una familia normal. No para los economistas, no para los bancos. Para una familia que paga arriendo, que trabaja, que tiene hijos, que sostiene un hogar todos los meses. Y eso es exactamente lo que vamos a hablar hoy, sin catastrofismo, sin predicciones de desastre, sin el lenguaje técnico que únicamente confunde. Porque este no es un video de economía, es un video sobre familias. La recesión es el contexto. Lo que importa es lo que tú puedes hacer con esa información antes de que las cosas se pongan más difíciles. Primero hay que entender algo. Cuando los medios dicen que Canadá entró en recesión técnica, ya no están hablando de una posibilidad futura ni de algo que podría pasar más adelante. Están hablando de algo que oficialmente ya ocurrió. La economía se contrajo durante 2 trimestres consecutivos. El PIB cayó 1% anualizado en el último trimestre del 2025 y prácticamente se quedó plano en los primeros meses de 2026. Eso es lo que utilizan los economistas para declarar una recesión técnica. Pero la mayoría de las familias no vive dentro de una hoja de cálculo. Vive pagando arriendo, comprando mercado, llenando el tanque del carro y tratando de llegar tranquila a fin de mes. Por eso esos números por sí solo no dicen mucho hasta que los traducimos a la vida real. Porque una recesión no llega un martes a las 8 de la mañana a tu casa a tocar la puerta. No es una fecha en el calendario, es un proceso. Empieza despacio, casi sin que te des cuenta. Y eso precisamente es lo peligroso. Porque cuando la mayoría de las familias empieza a sentirlo de verdad, ya llevan meses viviendo dentro de ellas sin haberse dado cuenta. ¿Cómo se siente antes de que sea visible? Así, el empleador que ya no llama para una segunda entrevista, el contrato que no se renueva de manera automática o tan fácil como antes, las horas extras que empiezan a desaparecer sin que nadie lo diga en voz alta, el aumento de sueldo que este año simplemente no llegó. Nada de eso aparece en los titulares, pero sí aparece en el presupuesto de las familias. Y ahí está el error más común que comete la gente. Creer que la recesión únicamente afecta a los que pierden el trabajo. Y eso no es así. El impacto muchas veces llega antes del despido. Llega en forma de menos oportunidades, más competencia por el mismo puesto, procesos de contratación mucho más lentos, mayor dificultad para cambiar de trabajo, aunque tú quieras hacerlo. Y eso lo siente una familia trabajadora mucho antes de que aparezcan los despidos masivos. Los números de abril del 2026 lo muestran con claridad. El desempleo llegó a 6.9%. Se perdieron 18,000 empleos en un solo mes. La contratación se ha acelerado en cualquier sector y muchas empresas están siendo mucho más cuidadosas antes de abrir más vacantes. Al mismo tiempo, la inflación sigue en 2.8% anual. Eso puede sonar pequeño, pero cuando tú lo pones junto al arriendo que acumula un aumento de casi el 31% desde el 2021, el presupuesto de una familia empieza a tener una presión que antes no tenía. No estamos viendo un colapso económico, pero sí estamos viendo señales claras de una economía que se está moviendo mucho más despacio y de un mercado laboral que se ha vuelto muchísimo más exigente. No es catástrofe, pero sí es menos margen. Y ese margen importa muchísimo, especialmente si eres migrante. Porque el migrante muchas veces llega a este país con los ahorros más justos, sin la red de apoyo que tenía alguien que lleva muchos años aquí y con la presión adicional no solamente de sostener su propio hogar, sino también a la familia que quedó atrás. Y cuando el margen se achica, ese impacto se siente más fuerte y mucho más rápido. Pero hay algo que me parece importante decirte. El mercado laboral no está colapsado. Las empresas no están cerrando en masa. Lo que está pasando es mucho más silencioso que eso. El mercado se enfrió, se puso más competitivo, mucho más lento. Y eso tiene una consecuencia concreta. Quien antes conseguía trabajo en 3 semanas, hoy puede estar tardando entre 2 o 3 meses. No porque sea peor candidato, sino porque hay mucha más gente compitiendo por menos posiciones. ¿Y qué hace una familia inteligente cuando el entorno se vuelve mucho más difícil? Lo primero que hace es entender exactamente en dónde está parada. No en términos de lo que dice la economía, sino en términos de su propia realidad. ¿Cuánto tiempo puede sostener el hogar si mañana un ingreso desaparece? ¿1 mes? ¿3 meses? Hay deudas que se están volviendo mucho más pesadas de lo que deberían y esas preguntas valen más que cualquier análisis económico. Porque aquí está la diferencia real entre las familias que pasan bien por una recesión y las que no. No es el ingreso, no es el trabajo que tienen, es si llegaron preparadas o no.
Una familia con 3 meses de gastos ahorrados tiene un colchón. Puede tomar decisiones tranquila. Puede esperar la oportunidad correcta para poderse mover en lugar de aceptar lo primero que aparezca por desesperación. Y ese colchón no lo construyes cuando la crisis ya llegó, lo construyes mucho antes. Y hay algo más que cambia en una recesión que tampoco se habla suficiente. Los gastos fijos empiezan a pesar mucho más. El mismo arriendo que tú pagabas como hace un año, hoy compite con una canasta de mercado mucho más cara, con un seguro de carro que subió, con servicios que no bajan. No es que gastes más en cosas nuevas, es que las cosas de siempre cuestan mucho más y eso silenciosamente le quita espacio al ahorro de cualquier familia. Entonces, ¿qué tiene sentido revisar cuando la economía empieza a enfriarse? Los gastos que se pagan automáticamente sin pensarlos. Las suscripciones, los servicios que nadie usa pero que tampoco nadie cancela. Los gastos pequeños que solos no parecen nada, pero juntos suman más de lo que uno cree. No porque haya que vivir con miedo, sino porque en un entorno más difícil, cada dólar que se queda en tu bolsillo, en lugar de salir de él, trabaja a tu favor. Y en el trabajo, también hay decisiones que ganan importancia cuando el mercado se enfría. No es el momento de pelearse con el jefe por cualquier cosa. Tampoco de cambiar de trabajo únicamente porque se puede. Es el momento de hacerse mucho más valioso en donde tú estás, de aprender algo nuevo. Es ser la persona que resuelve problemas en lugar del que genera más. Las empresas en tiempos difíciles recortan por donde es mucho más fácil recortar. Y ser difícil de reemplazar es la mejor protección que existe. Hay una cosa que tampoco se dice claramente y me parece fundamental. Una recesión no afecta igual a todo el mundo. Depende de qué sector trabajas, de en qué provincia vives, de si tienes un contrato fijo, trabajas por horas, de si debes mucho o si debes poco. No existe una sola experiencia de recesión, existe la tuya. Y entender tu situación específica vale mucho más que entender los promedios nacionales. Por eso lo que más me preocupa de este momento no es la recesión en sí, es la gente que la escucha en las noticias. Se asusta un momento y después sigue exactamente igual que antes, sin revisar nada, sin cambiar nada, esperando que pase sola. Porque una recesión no castiga a los que se preparan, castiga a los que no lo hacen. Y el problema es que cuando tú ya sientes el golpe de frente, el margen para reaccionar es mucho más pequeño. Y gran parte de esta recesión tiene que ver con los aranceles que ha puesto nuestro vecino de Estados Unidos. Ese arancel de 25% ha hecho que nuestra economía o la economía del país se contraiga muy fuerte. Y es que yo no soy economista, pero lo que sí soy es padre de familia. Yo soy la persona responsable de un hogar. Y literalmente sí se ha sentido un poco ese golpe económico. Ya se ve la comida más cara, ya se ve la gasolina está por las nubes, por lo que ya saben que está pasando allá en el estrecho de Hormuz. Al parecer van a arreglar, no sabemos porque pues son cambiantes, pero eso ha afectado a todo el mundo, en especial a nosotros, sin importar que seamos o que tengamos un país lleno de petróleo, igual nos afecta. Entonces la cuestión está un poco difícil. La reacción correcta no es el pánico, tampoco es ignorarla, es mucho más simple y más poderoso que las dos. Es entender lo que está pasando, identificar lo que sí está bajo tu control y tomar mejores decisiones hoy que las que tomabas ayer. Eso no requiere ser economista, no requiere tener un sueldo enorme, requiere claridad. Y la claridad empieza por hacerse las preguntas correctas. ¿Qué tan seguro está tu trabajo hoy? ¿Estás en un sector que aguanta bien o en uno que se contrae rápido cuando la economía se enfría? ¿Tienes algo ahorrado o cada mes el dinero llega y se va exactamente igual? Hay gastos que puedes reducir sin que tu vida cambie mucho. No te pido que hagas todo a la vez, te pido que empieces a preguntarte estas cosas hoy, antes de que alguien te obligue a hacerlo. Y si tú estás pensando en moverte de provincia, en cambiar de trabajo, en comprometerte con un gasto grande en los próximos meses, este es el momento de ser mucho más cuidadoso con esas decisiones. No de paralizarte, únicamente de ser más cuidadoso. Hay una diferencia enorme entre no hacer nada por miedo y hacer las cosas con más criterio porque el entorno lo exige. Y la segunda actitud siempre gana. Eso era lo que quería decirte hoy. Si este video te aportó valor, si te ayuda a entender mejor lo que está pasando en Canadá y cómo puede afectar a una familia normal, entonces ayúdame tú también a que esta información llegue a muchas más personas. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publiquemos un nuevo video. Y déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios, porque me gusta leer cómo están viviendo ustedes estas situaciones.
en diferentes ciudades, provincias. Y si tú quieres apoyar directamente el crecimiento del Precio del Norte, recuerda que también tienes disponible el botón de gracias. Cada aporte ayuda a seguir creando contenido, investigando y trayendo mucha más información que muchas veces no encuentras explicada de forma clara en ningún otro lugar. El Precio del Norte es alto, pero a veces vale cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Merci beaucoup. A la próxima. Bye. Chao.